La voz de Amanda cortó la risa de la mañana de Navidad como una navaja. Eres una vieja inútil, soltó. Me levanté de la mesa, la miré directo a los ojos y le respondí. Entonces deja de llamarme cuando necesites dinero. Lo que hizo después me obligó a marcar al 911 en cuestión de minutos. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Esta historia se pone mucho más intensa, y me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Pero déjame retroceder un poco y contarte cómo la mañana de Navidad se convirtió en el día que cambió todo. Soy Margaret Foster, aunque todos me dicen Maggie. Y a mis 67 años pensé que ya había vivido todo tipo de dramas familiares. Me equivoqué. La mañana había empezado perfecta. Mi hijo Brian me había invitado a pasar la Navidad con su familia, algo que en los últimos años se había vuelto cada vez más raro. Su esposa, Amanda, casi siempre encontraba algún pretexto para que las reuniones fueran pequeñas. Pero ese año había estado casi entusiasta con la idea de incluirme. Debí sospechar que algo tramaba. Llegué puntualmente a las 10, como me lo habían pedido, a su hermosa casa en los suburbios de Denver. Llevaba mi famoso Apple Crisp y una bolsa llena de regalos escogidos con cariño para mis nietos, Jake, de 16 años, y Emma, de 14. La casa olía a canela y pino, con música navideña sonando bajito de fondo. Abuelita Maggie. Emma corrió a abrazarme, con el rostro iluminado de emoción genuina. Jake, tratando de conservar su actitud de adolescente cool, aún así sonrió y me ayudó a entrar con mis cosas. Amanda me recibió con lo que ahora reconozco como una sonrisa digna de actuación. Margaret, qué gusto que vinieras. Los niños han estado preguntando por ti toda la mañana. Brian me abrazó con calidez y, durante esas primeras horas, todo pareció normal. Abrimos regalos, los niños me enseñaron sus nuevos videojuegos y ropa, y yo ayudé a Amanda en la cocina mientras ella preparaba la tradicional cena navideña. Ahí fue donde las cosas empezaron a desmoronarse. Margaret, dijo Amanda mientras sacaba el pavó del horno, ¿podrías traer los postres de la barra? Quiero que todo esté listo para la cena. Volteé hacia la barra. Había pay de calabaza, pastel de chocolate y una tarta de manzana comprada en la tienda. Pero ni rastro de mi Apple Crisp. ¿Dónde pusiste mi crisp?, pregunté, revisando los demás mostradores. La expresión de Amanda cambió apenas un poco. Ah, lo puse en la despensa. Tenemos demasiada comida y, la verdad, Brian comentó que los postres de la tienda son más prácticos para limpiar después. Su desprecio casual me dolió, pero mantuve la voz firme. He preparado esa receta por más de 30 años. Es el postre favorito de Jake. Bueno, los gustos cambian, respondió Amanda, encogiéndose de hombros mientras volvía su atención al pavó. Debí dejarlo pasar. Tragarme el insulto y seguir adelante. Pero algo en su tono, esa forma de menospreciar décadas de tradición, me hizo responder. Amanda, pasé 3 horas ayer preparando ese crisp. Lo mínimo que podrías hacer es servirlo. Ahí fue cuando su máscara se cayó por completo. 3 horas, su voz se alzó de golpe. 3 horas para hacer un postre que nadie pidió. Esto es exactamente de lo que hablo, Margaret. Tú nada más das por hecho que eres bienvenida a participar. Das por hecho que queremos tu opinión. Das por hecho que te necesitamos aquí. La cocina quedó en silencio, roto solo por el burbujeo de algo en la estufa. Desde la sala se escuchaban las voces de Brian y los niños, todavía riendo de alguna broma, sin imaginar la confrontación que estaba ocurriendo a unos cuantos pasos. Traje postre porque eso es lo que hace la familia, dije en voz baja. He llevado postre a las cenas familiares desde mucho antes de que tú fueras parte de esta familia. Los ojos de Amanda brillaron con furia. ¿Desde antes de que yo fuera parte de esta familia? ¿Y eso se supone que significa algo? Porque déjame decirte lo que yo sé de la familia, Margaret. La familia no llega sin avisar y acomoda el refrigerador a su antojo. La familia no critica como criamos a nuestros hijos. Y la familia no espera que la atiendan nada más por ser vieja. Cada palabra se sintió como una bofetada. Yo nunca he hecho ninguna de esas cosas, alcancé a responder. Ah, no lo has hecho. Amanda se acercó más,
bajando la voz a un susurro áspero. Lo del refrigerador fue el mes pasado, cuando ayudaste a guardar la despensa y reorganizaste todo porque según tú estábamos guardando las cosas mal. Y lo de la crianza fue hace 2 semanas, cuando sugeriste que a Jaque le haría bien tener más disciplina. ¿Quieres que siga? La miré, dándome cuenta de que cada gesto inocente, cada consejo con buena intención, había sido guardado y usado como munición para este momento. Yo solo trataba de ayudar, dije. No, tratabas de controlar, como siempre. Igual que lo hiciste cuando Brian era niño, e igual que lo haces ahora con mis hijos. Los consejos constantes, los regalitos que vienen con condiciones escondidas, la manera en que actúas como si siempre supieras más que todos. El golpe sobre los supuestos regalos con condiciones me dolió especialmente, porque no era cierto. Cada obsequio que daba salía del corazón, sin esperar nada más que ver feliz a mi familia. ¿Qué condiciones, Amanda? Cuando el dinero, Margaret, me interrumpió su voz, cortante como cuchillo. Hablemos del dinero que le das a Brian. Esos préstamos que nunca esperas que te pague. Ese efectivo que le pasas cuando crees que yo no me doy cuenta. ¿De veras piensas que eso no trae consecuencias? ¿Que no nos sentimos obligados a incluirte? ¿A soportar tu intromisión nada más por tu generosidad? Sentí como si me hubiera dado un golpe en el estómago. Yo le doy dinero a Brian porque lo amo. Porque quiero ayudarlo. No soltó Amanda, con frialdad. Le das dinero porque eso te hace sentir necesaria. Eso te da poder sobre nuestras decisiones, sobre nuestras vidas. Y cuando no bailamos al ritmo que tú marcas, sacas a relucir tus chantajes de culpa, hablando de todo lo que has sacrificado por esta familia. ¿A poco no es cierto? ¿Cuántas veces nos has recordado que pagaste los brackets de Jaque, que cubriste el campamento de verano de Emma, que ayudaste con la hipoteca el año pasado cuando Brian se quedó sin trabajo? Llevas la cuenta en tu cabeza, ¿verdad? Abrí la boca para negarlo, pero las palabras no salieron. Porque aunque mis intenciones nunca habían sido manipular, no podía negar que sí me había dolido cuando mi ayuda pasaba desapercibida o no se valoraba. Amanda notó mi vacilación y se lanzó con todo. ¿Ves? Lo sabía. Si llevas la cuenta, y la usas a tu conveniencia. La cena que siguió fue toda una clase magistral de disfunción familiar. Amanda ya se había recompuesto para cuando nos reunimos con los demás, retomando su papel de perfecta anfitriona. Pero yo podía sentir la tensión que emanaba de ella cada vez que nuestras miradas se cruzaban sobre la mesa. Brian platicaba sobre su trabajo, ajeno a lo que había pasado en la cocina. Los niños hablaban de la escuela, de sus amigos, emocionados con sus regalos de Navidad, riendo y gesticulando más de lo normal. Y yo, mientras tanto, me sentaba ahí, comiendo mecánicamente la comida impecablemente preparada por Amanda, preguntándome cuánto tiempo llevaba acumulándose ese resentimiento. Abuelita, ¿no vas a comer Apple Crisp?, preguntó Emma cuando Amanda sacó la charola de postres. Antes de que pudiera responder, Amanda se adelantó con suavidad. Ay, mi amor, la abuelita no trajo Apple Crisp este año. Pero mira qué bonito pastel de chocolate, tu favorito. La mentira salió de sus labios tan natural, tan convincente, que por un segundo hasta yo dudé de lo que había pasado horas antes. Pero Jaque, bendito sea, no se dejó engañar tan fácilmente. Pero yo vi el platón en la despensa cuando fui por más servilletas. El que tiene la cubierta crujiente que la abuela siempre hace. La sonrisa de Amanda se tensó apenas, casi imperceptible. Esos son solo unas sobras de la semana pasada, cariño, nada especial. Podemos comer un poco de todas formas, insistió Jaque, comenzando a levantarse. Siéntate, Jaque. La voz de Amanda sonó tan cortante que los dos niños se quedaron inmóviles. Dije que vamos a comer los postres que están en la mesa. El silencio que siguió se volvió espeso, cargado de confusión. Finalmente Brian carraspeó. ¿Todo bien, amor? La risa de Amanda fue brillante pero quebradiza. Claro, solo trato de mantener las cosas organizadas. Ya sabes lo caótico que puede ser la Navidad. Pero Jaque no estaba listo para soltar el tema. Con esa determinación que solo un adolescente de 16 años puede tener cuando siente una injusticia, me miró directo a los ojos.
Abuelita, ¿si hiciste tu Apple Crisp este año? ¿El que lleva avena encima? Lo miré, luego volteé hacia Amanda. Su rostro estaba perfectamente neutro, pero en su mirada estaba la advertencia. Era mi decisión. Podía seguirle el juego a su versión, dejar que mantuviera el control de la situación, o podía decir la verdad y arriesgarme a que todo se desbordara. Sí, Jaque. Lo hice ayer. Entonces, ¿por qué no podemos? Porque interrumpió Amanda, su voz elevándose a pesar de su esfuerzo por contenerse. A veces los adultos deciden que es apropiado para ocasiones especiales. Y a veces me miró directamente. Hay que entender que no todas las tradiciones tienen que preservarse. Solo porque sea viejo. El insulto fue lo bastante sutil como para que Brian no lo notara en absoluto, pero yo lo sentí como un golpe físico. No todas las tradiciones tienen que preservarse solo porque sean viejas. Ya no hablaba solo del Apple Crisp. Ya veo, dije en voz baja. Bien, respondió Amanda, sirviéndose un pedazo grande de pastel de chocolate. Me alegra que nos entendamos. Pero no nos entendíamos. Para nada. Lo que yo empezaba a comprender era que Amanda había estado borrándome, poco a poco, de las tradiciones familiares. Y esta situación del postre navideño era solo la última víctima. Me puse a pensar en todo el año que había pasado. ¿Cuántas reuniones familiares me habían excluido con pretextos vagos de que sería algo pequeño? ¿Cuántas veces Brian me había mencionado eventos después, disculpándose por no haberme invitado? ¿Cuántas ocasiones me habían dicho que los niños estaban demasiado ocupados con la escuela y las actividades, cuando yo veía en sus redes sociales que sí tenían tiempo para visitar a otros familiares? La realización se asentó en mi pecho como un peso helado. No se trataba del Apple Crisp. Ni siquiera se trataba de ese día. Se trataba de la campaña sistemática de Amanda para minimizar mi presencia en sus vidas, mientras seguía asegurándose de tener acceso a mi apoyo económico cuando le convenía. Después de la cena, me ofrecí a ayudar con la limpieza, esperando tener un momento para hablar a solas con Brian. Pero Amanda había planeado las actividades posteriores con precisión militar. Brian fue enviado al garaje a trabajar en un proyecto con Jaque. Emma fue despachada al piso de arriba para organizar su ropa nueva. Y yo terminé sola en la cocina con Amanda. Perfecto. Justo lo que ella había querido. Supongo que estás muy orgullosa de ti misma, dijo sin rodeos, raspando los platos con más fuerza de la necesaria. No estoy segura de qué hablas. La escenita en la cena, haciéndome quedar mal frente a los niños. Muy maduro de tu parte, Margaret. Dejé el platón que llevaba en el fregadero. Amanda, necesito entender qué está pasando aquí. Siento que me estoy perdiendo de algo importante. Ella se volteó hacia mí, dejando atrás cualquier intento de cortesía. Lo que te pierdes es el hecho de que esta es mi familia, mi casa, mis hijos. Y estoy harta de fingir que tu presencia constante y tu intromisión son bienvenidas. Brian es mi esposo. Brian es mi hijo. Esos niños son míos. Esta casa es mía, y yo decido quién forma parte de nuestras celebraciones familiares y quién no. La posesividad en su voz me sorprendió, como si Brian y los niños fueran objetos de su propiedad y no personas con sus propias relaciones y sentimientos. No puedes borrarme de sus vidas solo porque te sientas amenazada. Amanda soltó una risa vacía, sin rastro de humor. ¿Amenazada por ti, Margaret? Mírate. Tienes 67 años, vives sola en ese departamentito, y la única razón por la que alguien te presta atención es porque firmas cheques. ¿De verdad crees que me siento amenazada por eso? Cada palabra había sido elegida para causar el mayor daño posible, y todas dieron en el blanco con una precisión devastadora. Pero algo dentro de mí se rebeló ante esa cruel sentencia. Si de verdad así es como me ves, entonces ¿por qué sigues aceptando mi dinero? Por primera vez desde que la conversación había comenzado, Amanda pareció genuinamente incómoda. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? La familia ayuda a la familia. Tú misma lo dijiste. Pero solo soy familia cuando necesitan algo de mí. Amanda volvió al fregadero, con los hombros tensos. No entiendes la presión bajo la que vivimos. El trabajo de Brian es muy demandante, la hipoteca es cara, los niños tienen sus necesidades.
Cuando ofreces ayuda, la aceptamos porque no nos queda de otra. Pero eso no significa que tengamos que fingir que nos gusta que estés encima de cada decisión que tomamos. La honestidad fue brutal, pero al menos fue honestidad. Durante años me repetí a mí misma que mis aportaciones económicas eran apreciadas, que nacían del amor y se recibían con gratitud. Ahora entendía la verdad, las toleraban como un mal necesario, y mi presencia era el precio que Amanda pagaba por tener acceso a mi cuenta bancaria. Entonces, ¿qué quieres de mí, Amanda? ¿Que siga firmando cheques y me mantenga lejos de las reuniones familiares? ¿Eso te haría feliz? Ella lo pensó con seriedad, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Quiero, respondió al fin, que dejes de fingir que somos una gran familia feliz. Quiero que aceptes que tu papel en nuestras vidas es limitado. Y quiero que dejes de hacer que Brian se sienta culpable cada vez que no te incluimos en algo. Yo nunca he hecho que Brian se sienta culpable por nada. Ah, no. ¿Y qué hay de esa llamada del mes pasado cuando le dijiste lo sola que te sentiste en la fiesta de cumpleaños de Emma? ¿O cuando mencionaste lo callado que estuvo tu día de gracias después de que decidimos ir con mi hermana en lugar de invitarte? Puede que no te des cuenta, pero lo haces. Me quedé ahí, en esa cocina, escuchando la lista de mis supuestos crímenes, y sentí que algo dentro de mí se movía, como si una pieza encajara de golpe y me revelara lo que en verdad estaba pasando. No sentí tristeza ni coraje, sino una claridad extraña, como si de pronto alguien hubiera encendido una luz en un cuarto donde yo llevaba años tropezando en la oscuridad. Tienes razón, dije en voz baja. Amanda me miró sorprendida. Claramente estaba preparada para una discusión, no para una rendición. ¿Lo tengo? Tienes toda la razón. He estado asumiendo cosas sobre mi lugar en esta familia. Asumí que porque amo a Brian y a esos niños, ese amor era correspondido de la misma manera. Asumí que mis aportaciones eran valoradas y no simplemente toleradas. Asumí que me querían aquí, cuando en realidad solo me necesitaban. La expresión de Amanda ahora era cautelosa, como si presintiera una trampa. Pero sabes qué, Amanda, continué. Acabas de darme el regalo más valioso que podría haber pedido esta Navidad. Me diste la verdad. Y ahora que sé dónde estoy parada, puedo hacer algunos ajustes. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó. Sonreí. Y debió haber algo inquietante en esa sonrisa, porque Amanda incluso dio un paso hacia atrás. Bueno, empecemos con lo obvio. Si mi papel en esta familia es meramente financiero, entonces deberíamos tratarlo como lo que es, un acuerdo de negocios. No más regalos inesperados. No más préstamos de emergencia. No más suposiciones sobre lo que la familia se debe entre sí. Margaret, eso no es lo que yo. No lo es. Tú misma acabas de decir que aceptan mi dinero porque no les queda de otra, no porque quieran. Dijiste que mi presencia es el precio que pagan por mi ayuda económica. Así que eliminemos ese precio, ¿te parece? A partir de ahora, si necesitan dinero, lo piden directamente. Sin reuniones familiares. Sin fingir que disfrutamos la compañía del otro. Solo negocios. El rostro de Amanda palideció. Estás siendo ridícula. Yo nunca dije. Dijiste exactamente eso, Amanda. Dijiste que no entiendo la presión que tienen. Que aceptan mi ayuda porque no les queda de otra. Pues ahora ya no tendrán que hacerlo. Podrán encontrar otras maneras de manejar esa presión. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió nuestra conversación. Brian apareció en la puerta, con Jaque justo detrás de él. ¿Cómo están mis chicas favoritas?, preguntó Brian con un entusiasmo forzado. Obviamente percibía la tensión, aunque no entendiera de dónde venía. Solo platicando, respondió Amanda rápido. Sobre tradiciones navideñas y cambios. Miré a mi hijo, a este hombre al que había criado, amado y apoyado durante 42 años, y me pregunté en qué momento se volvió tan hábil para evitar las verdades incómodas. ¿Cuándo aprendió a aceptar sin cuestionar la versión de la realidad de Amanda? ¿Cuándo dejó de interesarse por mis sentimientos o por mi bienestar? Papá, dijo Jaque de pronto, mamá no nos deja comer el postre de manzana de la abuela. Está en la despensa, pero dice que no podemos tocarlo.
Brian se veía confundido. ¿Postre de manzana? Mamá, ¿trajiste postre de manzana? Si lo trajo, insistió Jake con la persistencia propia de un adolescente, pero mamá dice que no es apropiado para la cena de Navidad. Observé el rostro de Brian mientras intentaba procesar esa información. Podía ver cómo buscaba la manera de navegar entre los deseos de su esposa y su propia confusión sobre por qué un postre de manzana sería inapropiado para una comida familiar. Bueno, dijo al final, tal vez lo podamos comer después, como botana de medianoche o algo así. Fue una respuesta diplomática, pero dejó en claro todo sobre la dinámica de esta casa. Amanda tomaba las decisiones, y Brian encontraba la manera de adaptarse sin enfrentarse directamente a ellas. La verdad, dije, tomando mi bolso, creo que ya me voy a mi casa. Ha sido un día largo y me siento un poco cansada. Las protestas llegaron de inmediato y, como era de esperarse, resultaron predecibles. Brian insistió en que todavía era muy temprano para que me fuera. Los niños querían enseñarme más de sus regalos, y hasta Amanda hizo un par de objeciones de compromiso, sugiriendo que me quedara a tomar café y más postre. Pero en sus ojos alcancé a ver el alivio. Había conseguido lo que quería, un entendimiento claro entre nosotras sobre la naturaleza de nuestra relación de ahora en adelante. No, de verdad ya me voy, dije, aceptando los abrazos de Jake y Emma. Gracias por una cena de Navidad muy bonita. Brian me acompañó hasta la puerta, cargando mi abrigo y el platón intacto de postre de manzana. Mamá, ¿estás bien? Te noto diferente. Me detuve en el umbral, mirando hacia la casa cálida y hermosamente decorada en la que acababa de descubrir que en realidad ya no era bienvenida. Estoy bien, cariño. Solo estaba pensando en algunos cambios que tal vez deba hacer para el próximo año. ¿Qué clase de cambios? Nada dramático, solo reevaluar algunas cosas. Prioridades, ya sabes. La expresión de Brian mostraba preocupación, pero no alarma. Al fin y al cabo, escuchar a su madre de 67 años hablar de reevaluar prioridades seguramente le parecía un comportamiento normal propio de la edad. Y no el inicio de una reestructuración completa de nuestra relación. Si necesitas algo, ya sabes que puedes llamar, ¿verdad?, dijo Brian. Claro, respondí. Aunque los dos sabíamos que llamar se había vuelto cada vez más inútil en los últimos años. Mis llamadas eran contestadas con una conversación educada y excusas rápidas para terminar pronto. Manejé despacio de regreso, tomando el camino largo por vecindarios adornados con luces navideñas y figuras inflables en los jardines. A través de las ventanas iluminadas se alcanzaba a ver a familias reunidas alrededor de mesas y árboles de Navidad. Y me pregunté cuántas de esas escenas serían tan disfuncionales como la que yo acababa de dejar atrás. Ya en mi pequeño departamento, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y empecé a hacer una lista. No una de pendientes ni del mandado, sino una especie de balance. Cada préstamo que le había hecho a Brian y a Amanda en los últimos 5 años, cada pago de emergencia, cada apoyo temporal con las cuentas. Cada regalo que había sido lo suficientemente grande como para afectar mi propio presupuesto. La suma era enorme, mucho más de lo que había imaginado, y sin duda más de lo que podía seguir dando si quería mantener mi seguridad económica en la jubilación. Pero en realidad, el dinero no era el verdadero problema. El dinero podía volver a ganarse. Los presupuestos podían ajustarse. Y a mi edad, no necesitaba tanto para vivir con comodidad. El verdadero problema era la dignidad, el respeto propio, la capacidad de mirarme al espejo y reconocer a la persona frente a mí. Durante demasiado tiempo había comprado tolerancia llamándola amor. Había aceptado migajas de atención llamándola cercanía familiar. Había permitido el control de Amanda llamándolo mantener la paz. Eso se acabó hoy. Justo cuando terminaba mis cuentas, sonó el teléfono. El nombre de Brian apareció en la pantalla y sentí cómo se me encogía el estómago. No tenía duda de que Amanda lo había mandado para calmar las aguas, asegurarse de que mis sentimientos no estuvieran demasiado heridos y, sobre todo, de que el flujo de dinero no se interrumpiera. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz, pero cuando sonó de nuevo de inmediato, y luego una tercera vez, finalmente contesté. Mamá, gracias a Dios, dijo Brian, agitado. Escucha, pasó algo aquí.
Amanda llamó a la policía. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué pasó? Dice que la amenazaste, que dijiste cosas sobre cortar todo contacto con la familia y que se siente insegura. Los oficiales están aquí ahora y quieren hablar contigo. El mundo se me volteó de lado. Después de todo lo que había pasado ese día, después de cada palabra cruel y cada humillación calculada, Amanda se estaba haciendo la víctima. Y estaba usando a la policía para lograrlo. 20 minutos después, estaba sentada en la sala de mi departamento respondiendo preguntas de la oficial Patricia Wells, una mujer de unos 40 años. Seria y con el porte de quien ya ha visto todo tipo de dramas familiares. Señora Foster, dijo con voz firme, su nuera asegura que usted hizo declaraciones amenazantes sobre cortar todo contacto con la familia y que su comportamiento hoy fue errático y preocupante. ¿Puede contarme su versión de lo ocurrido? Por poco solté una risa. Después de años de soportar las manipulaciones de Amanda, finalmente había exagerado. Porque si algo tiene una mujer de 67 años con un historial limpio, es que los policías tienden a escuchar cuando hablas con calma y de manera racional. Oficial Wells, empecé, hoy Amanda me dijo que mi papel en la familia es únicamente financiero. Me explicó que me toleran porque ayudo con sus gastos, pero que en realidad no disfrutan tenerme cerca. Cuando le respondí que lo entendía y que ajustaría mis expectativas en consecuencia, aparentemente lo interpretó como una amenaza. La oficial Wells tomó notas. ¿De qué tipo de ayuda económica estamos hablando?, preguntó. Saqué la lista que había estado haciendo cuando Brian me llamó. En los últimos 5 años he dado aproximadamente $43,000 en préstamos y regalos, pagos de hipoteca, reparaciones del coche, gastos de los niños. Nunca he pedido que me devuelvan nada. Las cejas de la oficial se arquearon apenas. Eso es bastante. ¿Y nunca esperó que se lo reembolsaran? Soy madre, oficial Wells. Ayudo a mi familia porque los quiero. O al menos eso creía. Hoy entendí que en realidad estaba pagando por el privilegio de que me trataran mal. La oficial me miró fijamente por un largo momento. Señora Foster, necesito preguntarle directamente, ¿hizo usted algún comentario que pudiera interpretarse como una amenaza? Le dije a Amanda que si nuestra relación era puramente financiera, debíamos tratarla como tal. Nada de reuniones familiares donde apenas me toleran. Nada de fingir que disfrutamos estar juntos. Si necesitan dinero, pueden pedirlo directamente, pero no voy a seguir manteniendo a personas que claramente resienten mi presencia. Eso no suena como una amenaza para mí. No lo sería para alguien razonable. Pero Amanda no es razonable. Ella ha estado aislándome sistemáticamente de mi hijo y mis nietos, mientras mantiene acceso a mi cuenta bancaria. Hoy, cuando por fin entendí lo que estaba pasando y dije que no seguiría permitiéndolo, se asustó. La oficial Wells cerró su libreta. Señora Foster, no veo ninguna evidencia de comportamiento amenazante aquí. Esto suena más bien a un desacuerdo familiar sobre límites y cuestiones financieras. Sin embargo, necesito dejar constancia de la llamada en el reporte. Cuando se fue, me quedé sentada en mi departamento silencioso y tuve una revelación profunda. No estaba destrozada. No estaba con el corazón roto, ni confundida, ni desesperada por arreglar las cosas con Amanda. Estaba enojada. Enojada de manera clara, limpia, en un modo que no me había permitido sentir en años. Amanda había cometido un error grave, al llamar a la policía, obligó a que este conflicto saliera a la luz, donde podía ser examinado de manera objetiva. Y bajo ese escrutinio objetivo, su posición se veía exactamente como era, manipuladora, cruel e insostenible. Mi celular vibró con un mensaje de Brian: mamá, lamento lo de la policía. Amanda estaba molesta y exageró: ¿podemos hablar mañana y arreglar esto? Me quedé mirando ese mensaje por mucho tiempo. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, Brian lo planteaba como que Amanda simplemente estaba molesta, en vez de reconocer su malicia deliberada. Lo ponía como si pudiéramos arreglar las cosas, como si yo fuera igual de responsable del conflicto. No respondí. En lugar de eso, abrí mi laptop y empecé a investigar algo que me había estado rondando la cabeza toda la noche. Amanda Mitchell, ahora Amanda Foster, siempre había sido sorprendentemente vaga sobre su vida antes de conocer a Brian.
Yo siempre lo había atribuido a la privacidad normal de una mujer que había tenido relaciones previas al matrimonio. Pero esa noche, frente a la computadora, me di cuenta de que en realidad no sabía casi nada concreto sobre el pasado de mi nuera. ¿A qué universidad había ido? ¿Cuál era su apellido de soltera? ¿Dónde había trabajado antes de convertirse en ama de casa? Preguntas básicas que, después de 8 años de ser parte de la familia, no podía responder. Sabía que Brian la había conocido en una cafetería en Denver, donde trabajaba como gerente. Eso sí lo tenía claro. Pero cuando busqué cafeterías de Denver que pudieran haber empleado a alguien llamada Amanda Mitchell alrededor de 2015, me topé con callejones sin salida. O bien los locales habían cerrado, cambiado de nombre, o sus registros de empleados no eran accesibles públicamente. Lo que sí encontré fueron expedientes judiciales. 3 mujeres llamadas Amanda Mitchell en el área de Denver habían estado involucradas en litigios civiles entre 2010 y 2015. 2 de ellas claramente no coincidían, edades distintas, descripciones físicas diferentes según los documentos del caso. Pero la tercera, Amanda J. Mitchell, de 28 años en 2014, había sido demandada por un exempleador por malversación de fondos. El caso se había resuelto fuera de los tribunales, los registros estaban sellados, pero la demanda inicial seguía siendo accesible. La acusaban de robar sistemáticamente de las cuentas de clientes durante un periodo de 8 meses, aprovechando su puesto como administradora de oficina para encubrir sus huellas. La línea de tiempo encajaba a la perfección. El caso se cerró a inicios de 2015. Brian conoció a Amanda a finales de ese mismo año. Una mujer con un antecedente de malversación sellado en sus registros bien podría necesitar reinventarse, encontrar a un hombre estable con dinero familiar y levantar una nueva vida sobre la base financiera de alguien más. Me recargué en la silla, sintiendo como las piezas empezaban a encajar. La insistencia de Amanda en manejar todas las finanzas del hogar, su conocimiento minucioso de la situación económica de nuestra familia, información que forzosamente venía de Brian, pero que ella usaba con una precisión inquietante, su manera sistemática de aislarme de las actividades familiares mientras mantenía acceso a mi apoyo económico. Esto no se trataba simplemente de una nuera que no soportaba a su suegra. Se trataba de una mujer con un historial de manipulación financiera que había encontrado el escenario perfecto, un esposo generoso con una madre adinerada. Ambos demasiado confiados como para hacer las preguntas incómodas sobre su pasado. Pero necesitaba más pruebas antes de poder actuar sobre estas sospechas. Y necesitaba entender hasta qué punto llegaba la manipulación de Amanda. A la mañana siguiente llamé a mi banco y pedí copias de todos los cheques que había escrito para Brian o Amanda en los últimos 5 años. Luego marqué a mi asesor financiero y le pedí que revisara conmigo la actividad de mi cuenta, en especial cualquier retiro grande que hubiera hecho para ayudar a mi familia. Lo que descubrí me heló la sangre. Según los registros, había sido mucho más generosa de lo que yo misma había calculado. Los 43,000 que tenía anotados eran solo los pagos directos. Había muchas otras transacciones, tarjetas de regalo compradas para mis nietos pero entregadas a Amanda, depósitos hechos directamente en su cuenta durante supuestas emergencias económicas. Incluso pagos a proveedores por reparaciones y mejoras en su casa. El total rebasaba los $67,000 en 5 años. Pero lo que realmente me llamó la atención fue que varias de esas emergencias ocurrieron en meses en los que el sueldo de Brian debía ser más que suficiente para cubrir sus gastos. A menos que su nivel de consumo estuviera totalmente fuera de control, o que alguien estuviera desviando dinero del presupuesto familiar. Pensé en las bolsas de diseñador de Amanda, en sus visitas frecuentes al spa, en las clases de yoga costosas de las que presumía en redes sociales. Pensé en cómo siempre parecía tener dinero para sus caprichos personales mientras aseguraba que batallaban con los gastos básicos de la casa. Esa misma tarde hice algo que nunca había hecho. Conduje hasta el vecindario de Brian y me estacioné frente a su casa. No exactamente para espiarlos, sino para observar, para ver si con mi nueva perspectiva sobre el carácter de Amanda podía notar cosas que antes había pasado por alto. Lo que vi fue revelador. A las 2:30 de la tarde llegó un camión de reparto. No era una entrega común, sino un camión de una boutique de muebles de lujo del centro. 2 hombres bajaron lo que parecía ser un comedor completo, mesa, sillas y un aparador que fácilmente costaba más que el coche de la mayoría de la gente.
30 minutos después, el auto de Amanda entró a la cochera. Se bajó cargando bolsas de Nordstrom, Anthropologie y otras tiendas de lujo. Era un martes por la tarde, a finales de diciembre, justo después de Navidad, y claramente estaba en una gran jornada de compras. Recordé la conversación de ayer, cuando Amanda habló de la presión que tenían encima, de la hipoteca tan cara, del trabajo demandante de Brian. De cómo no les quedaba más remedio que aceptar mi ayuda económica por sus circunstancias. Y sin embargo, ahí estaba, gastando lo que parecía ser miles de dólares en muebles y ropa menos de 24 horas después de hacerse la víctima frente a la policía por nuestro conflicto familiar. Mi teléfono sonó. El nombre de Brian apareció en la pantalla y esta vez contesté. Mamá, qué bueno que respondiste. Tenemos que hablar de lo que pasó ayer. Amanda está muy alterada y creo que hay algunos malentendidos que debemos aclarar. Brian, ¿dónde estás ahora mismo? En el trabajo, ¿por qué? Nada más por curiosidad. ¿Amanda está en casa hoy? Sí, pidió el día libre. Iba a ponerse al corriente con unos pendientes y quizá hacer unas compras de Navidad atrasadas. Los niños están en casa de unos amigos, así que tiene algo de tiempo para ella sola. ¿Con qué dinero estaba haciendo compras de Navidad?, me pregunté. ¿Con el dinero que, según ellos, no tenían por la presión financiera y su estilo de vida caro? Brian, necesito preguntarte algo, y quiero que lo pienses bien antes de contestar. ¿Cuánto dinero crees que le he dado a tu familia en los últimos 5 años? Hubo una larga pausa. No sé, mamá. Nunca llevamos la cuenta. Has sido generosa, pero $67,000. El silencio de Brian se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Eso no puede ser. Tengo registros bancarios, cheques cancelados, historiales de transacciones. $67,000 en préstamos, regalos, pagos de emergencia y gastos directos que yo he cubierto para su familia. Mamá, incluso si esa cifra es correcta, nunca nos has hecho sentir obligados, ¿o sí? Según Amanda, ese dinero siempre trae condiciones. Según ella, ustedes sienten que tienen que incluirme en las actividades familiares por mis aportaciones económicas. Ayer mismo me dijo que aceptan mi ayuda porque no les queda de otra, no porque realmente quieran. Otro largo silencio. ¿Ella dijo eso? Dijo muchas cosas, Brian, pero lo que más me preocupa es que te pidió que me llamaras hoy para arreglar esto. No porque se sienta mal por cómo me trató, sino porque teme que yo deje de darles dinero. Eso no, mamá. Estás haciendo que suene más calculado de lo que es. Ah, sí. Dime algo, Brian. ¿Cuándo fue la última vez que Amanda sugirió incluirme en una actividad familiar? No cuando tú lo propusiste, sino cuando ella tomó la iniciativa de invitarme. Podía escucharlo pensar, buscando en su memoria algún ejemplo que lo ayudara a demostrar que yo estaba equivocada. Pues, la cena de Navidad de ayer fue idea de ella. ¿Y cómo resultó eso?, respondí con ironía. Esa misma noche recibí una llamada que lo cambió todo. La persona al otro lado de la línea se identificó como la detective Sarah Reeves, de la Unidad de Crímenes Financieros del Departamento de Policía de Denver. Señora Foster, tengo entendido que ha estado investigando a alguien llamada Amanda Mitchell. ¿Puedo preguntarle por qué está interesada en ella? Sentí que el corazón se me detenía. ¿Cómo sabe eso? ¿Quién es usted en realidad? Señora, soy detective del Departamento de Policía de Denver. Sus búsquedas en Internet activaron algunas alertas en nuestro sistema. Amanda Mitchell es una persona de interés en una investigación en curso y nos gustaría hablar con usted sobre su relación con ella. El mundo se me fue de lado. Es mi nuera. Ahora se llama Amanda Foster. Se casó con mi hijo. ¿Cuándo fue ese matrimonio? En 2016. Han estado casados unos 8 años. Señora Foster, ¿estaría dispuesta a venir mañana por la mañana a la estación? Hay cosas que usted necesita saber sobre Amanda Mitchell, y cosas que nosotros necesitamos saber sobre su relación con ella. Casi no dormí esa noche. Cada interacción con Amanda en los últimos 8 años pasó por mi mente, pero ahora vista bajo otra luz. No solo era manipuladora,
sino que empezaba a sospechar que era una delincuente profesional. A las 9 en punto de la mañana, ya estaba sentada en la oficina de la detective Reeves, mirando un folder con la foto de Amanda sujetada al frente. Señora Foster, dijo la detective con voz grave, Amanda Michei ha estado usando múltiples identidades por lo menos desde hace 10 años. El caso de desfalco que encontraste en Internet era apenas el principio. Ha estado casada 2 veces antes, con distintos nombres, y en ambos matrimonios vació poco a poco las finanzas de sus esposos antes de desaparecer. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Y mi hijo? ¿Y los niños?, pregunté con la voz quebrada. Los niños parecen ser legítimamente suyos, según nuestra investigación. Pero Amanda Michei, o Amanda Foster, como se hace llamar ahora, ha estado ejecutando una estafa de largo plazo contra su familia. Ha estado usando su apoyo económico para financiar un estilo de vida que incluye un departamento secreto, un segundo auto registrado bajo otro nombre y, al parecer, preparativos para otra desaparición. Otra desaparición, repetí incrédula. La detective Reeves abrió el expediente y me mostró unas fotos de vigilancia. Amanda en un banco que no reconocí, Amanda reuniéndose con un hombre que jamás había visto, Amanda cargando cajas dentro de una bodega. Creemos que lleva meses planeando dejar a su hijo. El patrón siempre es el mismo, se instala en una familia con estabilidad económica, exprime hasta el último recurso y después desaparece con todo lo que pueda liquidar. ¿Y los hijos de sus matrimonios anteriores? Los dejó. No eran biológicamente suyos, eran hijastros, pero había vivido con ellos por años. No tiene ningún problema en abandonar niños cuando le conviene. Me quedé mirando las fotos, pensando en Jaque y en Emma, en lo devastador que sería para ellos si Amanda simplemente desapareciera de sus vidas. Pero de pronto otra idea me cruzó la mente. Detective, si ustedes saben todo esto, ¿por qué no la han arrestado ya? Hemos estado armando el caso, pero necesitábamos más pruebas de fraude activo. Su investigación de ayer, junto con la información que usted pueda aportar sobre el dinero que le ha entregado a su familia, nos da lo necesario para proceder. ¿Qué quiere que haga?, pregunté. La detective Reeves se inclinó hacia adelante. Señora Foster, queremos que nos ayude a atraparla en el acto. El plan era elegantemente simple. Yo me acercaría a Amanda con una oferta que no podría rechazar, una herencia adelantada bastante sustanciosa que, en teoría, quería entregar a la familia por cuestiones fiscales. La cantidad sería lo suficientemente grande como para despertar su avaricia, pero estructurada de tal forma que la obligara a revelar sus cuentas ocultas y los preparativos financieros que tenía escondidos. Tomó 3 días poner todo en marcha. Durante ese tiempo tuve que comportarme con normalidad, respondiendo las llamadas de Brian y fingiendo que nada había cambiado. Lo más difícil fue no advertirle lo que estaba por venir. La detective Reeves había insistido en que, para que la operación funcionara, Brian no debía enterarse de nuestro plan. El viernes por la mañana llamé directamente a Amanda. Amanda, quiero hablar contigo de algo importante. ¿Podrías reunirte conmigo a tomar un café esta tarde? Sonó sorprendida, pero aceptó. Nos encontramos en un lugar neutral, una cafetería en el centro de Denver, donde la detective Reeves y su equipo podían vigilar nuestra conversación. Amanda, he estado pensando en lo que hablamos en Navidad, y tenías razón en varias cosas. Me he involucrado demasiado en los asuntos de tu familia y no he respetado tus límites. Me miró con desconfianza, pero asintió. Aprecio que me digas eso, Margaret. Quiero enmendar las cosas y hacer algo que beneficie el futuro de tu familia, sin que implique mi participación constante. Saqué una carpeta que el equipo de detectives había preparado. Estoy dispuesta a darle a Brian y a los niños un regalo considerable, $200,000. Pero quiero hacerlo de una manera que minimice las implicaciones fiscales. Los ojos de Amanda se iluminaron, aunque trató de ocultar su emoción. Eso es muy generoso de tu parte, respondió, intentando sonar serena. Hay algunas complicaciones al transferir una cantidad tan grande, sobre todo porque parte de ese dinero tendría que ir a cuentas que no están a nombre de ambos. Necesitaría información de todas las cuentas de la familia, incluidas las personales que uses para manejar los gastos del hogar. Ese era el momento decisivo. Si Amanda era legítima, sugeriría involucrar a Brian en la conversación.
pero si estaba llevando a cabo una estafa, intentaría manejarlo sola para mantener el control. Yo puedo darte esa información, dijo de inmediato. Brian está muy ocupado con el trabajo y, para ser honesta, yo soy la que lleva toda la planeación financiera. Sería más fácil si lo resolvemos directamente entre nosotras. Perfecto. Necesitaré los números de cuenta, la clave de ruta y una verificación de saldos para efectos de documentación fiscal. Durante los siguientes 20 minutos, Amanda me dio detalles no solo de sus cuentas conjuntas, sino también de 3 cuentas adicionales de las que yo nunca había oído hablar. También mencionó cuentas de inversión y una cuenta empresarial de una supuesta compañía de consultoría que yo ni siquiera sabía que tenía. Lo que ella ignoraba era que toda nuestra conversación estaba siendo grabada y que la detective Reeves nos observaba desde una mesa al otro lado de la cafetería. Solo hay un detalle más, Amanda. La transferencia tendrá que hacerse rápido, en los próximos días, para cumplir con la fecha límite de impuestos. ¿Puedes asegurarte de que todas estas cuentas estén listas para recibir los fondos? Por supuesto. Margaret, quiero que sepas que creo que empezamos con el pie izquierdo en Navidad. Esto es exactamente el tipo de nuevo comienzo que nuestra familia necesita. Al salir rumbo a mi coche después de la reunión, sonó mi celular. Era la detective Reeves. Señora Foster, tenemos todo lo que necesitábamos. 3 de esas cuentas que mencionó están bajo nombres falsos, y una de ellas ha estado recibiendo transferencias regulares de la cuenta conjunta de su familia. Mañana por la mañana haremos los arrestos. A la mañana siguiente recibí la llamada que había estado esperando. Era Brian, con la voz temblorosa y llena de confusión. Mamá, arrestaron a Amanda. Dicen que la buscan por fraude en 3 estados. Dicen que ni siquiera es quien creíamos que era. Esa tarde, sentada en mi departamento tranquilo, con una taza de té y mi pay de manzana servido por fin a la temperatura correcta, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado mi vida en tan solo una semana. Amanda estaba bajo custodia, enfrentando cargos que probablemente la mantendrían alejada de cualquier familia durante mucho tiempo. Brian estaba destrozado, pero empezaba a comprender la magnitud de cómo había sido manipulado. Los niños estaban confundidos, pero a salvo, y poco a poco aprendiendo que su abuela los había protegido de algo que aún eran demasiado pequeños para comprender por completo. Lo más importante era que yo había recuperado mi dignidad. Dejé de ser una víctima y me convertí en alguien que se negaba a aceptar un trato inaceptable. A mis 67 años, entendí que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti misma. Y que, a veces, la mejor venganza es simplemente negarte a volver a ser la víctima de alguien. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Tu voz importa.